7:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Mi nombre es Ángela Gómez. Sigo con ustedes trayendo las noticias de Directo América en France 24. Repasemos nuestros titulares de hoy. Steve Witkoff viajará a Moscú la próxima semana para discutir el plan de paz para Ucrania, presentado por Estados Unidos. Y el secretario del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, visitará Kiev esta semana. Ambos intentan abordar los puntos sensibles, mientras una filtración de contactos previos con Rusia enrarece el ambiente. Tenemos reporte. Hay al menos 4 muertos por un incendio en varias torres residenciales de Hong Kong. Se desconoce el número de personas atrapadas entre las llamas y ya hay varios heridos, incluidos bomberos que atienden la emergencia en una de las zonas más densamente pobladas del distrito. Y hay 33 muertos en Tailandia por las inundaciones que han arrasado 9 provincias y 8 estados de la vecina Malasia por segundo año consecutivo. Ya son casi 45.000 personas evacuadas en ambos países, cuando el sudeste asiático es golpeado por 2 ciclones tropicales. En este bloque iremos también en directo a París. Conversaremos sobre la reforma de las jubilaciones, porque ayer el Senado rechazó su suspensión. También trataremos la polémica abierta a raíz de una encuesta sobre el Islam. Lo veremos en minutos. Primero el informativo. Y comenzamos efectivamente con las noticias de la guerra de Ucrania, porque el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana para discutir el plan de paz presentado la semana pasada por Estados Unidos. El anuncio lo dio el presidente Donald Trump, quien además afirmó que el acuerdo ha sido afinado para incluir y modificar demandas. Además, este martes, Bloomberg filtró una conversación entre Witkoff y Yuri Ushakov, asesor de Vladimir Putin, el 14 de octubre, invitando al presidente ruso a colaborar en la elaboración de un acuerdo de alto el fuego. Del lado ucraniano se espera esta semana la visita a Kiev del secretario del Ejército estadounidense Daniel Driscoll, miembro clave del equipo negociador estadounidense. Vamos a ampliar sobre estos acontecimientos con nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Saludo para ti, Catalina. ¿Qué se espera del anuncio de Trump y qué se sabe además de las filtraciones de conversaciones entre Witkoff y Rusia? Bueno, empecemos por estas filtraciones que tienen obviamente conmocionado a la opinión pública ucraniana. Aquí se habla de la necesidad, o en estas conversaciones Witkoff le dice a Ushakov de la necesidad de que Rusia obtenga el control total de Donetsk. Recordemos que esta provincia todavía Ucrania tiene el control al menos del 15% de ella y unas grandes ciudades como Kramatorsk, Sloviansk y todavía la ciudad de Pokrovsk, que si bien Rusia tiene gran control de ella, todavía no ha caído en control de las fuerzas de Moscú. Él habla también que a cambio de eso habría que tener un intercambio territorial. Es importante que esta conversación se dio el 14 de octubre, un día que el presidente Trump había sido bastante crítico con el presidente Putin por su incapacidad de ceder frente a estas negociaciones que viene insistiendo el presidente Trump desde que llegó a la presidencia. Witkoff le dice a su contraparte rusa que es importante que Putin hable con Trump antes de que Zelensky vaya a la Casa Blanca el 17 de octubre y le dice que es importante que lo felicite especialmente por esos acuerdos de paz sobre Gaza, como sucedió rápidamente antes de que Zelensky llegara a la Casa Blanca. Trump volvió a cambiar un poco su aproximación hacia Putin, especialmente sobre su decisión de autorizar la entrega o el uso de estos grandes misiles de largo alcance de los cuales se hablaba en aquel momento. Hoy Ushakov dijo que esto era una filtración que podría entorpecer esas conversaciones o que tenían esa finalidad. Sin embargo, dijo que hablaría sobre este tema con Witkoff en el teléfono. Lo que se espera también, como hablaba el presidente Trump, es esa visita, no solamente de Witkoff, sino posiblemente también en compañía de Jared Kushner la próxima semana a Moscú para presentar esos 19 puntos
Unidos, por lo menos así se conoce públicamente, que ya han hablado entre Europa, Estados Unidos y también sobre Ucrania, y también la visita obviamente del secretario del Ejército norteamericano que ya había estado aquí días atrás. Y es muy importante porque en una noticia dada por la cadena norteamericana NBC asegura que cuando Driscoll estuvo aquí la última vez fue muy claro con los ucranianos diciéndoles que la derrota de ellos en la parte militar era inminente, que Estados Unidos no tenía la capacidad industrial para producir el nivel de armas, especialmente la defensa antiaérea que Ucrania necesitaba para defender a su país, y por eso los invitaba a negociar y a decirles que realmente estaban perdiendo y que tenían que llegar a un acuerdo. Así que a la espera de que sucedan estos próximos días y también a la espera de que suceda con esa posible visita de la que se hablaba del presidente Zelensky a Washington, que realmente no queda muy claro después de esas declaraciones del presidente Trump, que decía que primero iría Witkoff a Moscú, vendría el secretario del Ejército a Ucrania y que luego él se reuniría tanto con Zelensky como con Putin una vez que esos acuerdos estuvieran más definidos. Entre tanto, también sobre este tema, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró ante el Parlamento Europeo que Europa debe mantener la presión sobre Rusia hasta que se logre una paz justa y duradera. Aún así, la diplomática elogió los esfuerzos liderados por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra. So far, we have seen no signs from Russia. Hasta ahora no hemos visto señales de que Rusia esté realmente dispuesta a poner fin a este conflicto, así que tenemos que mantener la presión sobre Rusia. Pero también es nuestro deber participar en todos y cada uno de los esfuerzos que puedan llevar a una paz justa y duradera. Sabemos que no será fácil, pero tenemos que encontrar la manera de avanzar. Tenemos que encontrar la manera de detener las matanzas, ayudar a Ucrania a reconstruir, devolver a los niños y reunir a las familias. Tenemos que encontrar la manera de proporcionar seguridad duradera para Ucrania y para nuestro continente en su conjunto. En otros temas, el aeropuerto de Bruselas canceló todos los vuelos de salida y más de la mitad de los vuelos de llegada en el tercer y último día de huelga nacional en Bélgica. Los principales sindicatos del país lideran el paro, último de una serie de protestas que afectan a todo el sector del transporte público contra el gobierno de coalición liderado por el primer ministro Bart De Wever. Los manifestantes se oponen a las reformas propuestas en materia de pensiones y mercado laboral. Y un incendio masivo arrasa varias torres residenciales en Hong Kong. Por ahora se confirma la muerte de al menos 4 personas, cuando todavía hay residentes atrapados entre las llamas, pero el Departamento de Bomberos no confirma cuántas. Mientras siguen los esfuerzos de extinción, una densa columna de humo negro se eleva desde las torres de 31 pisos y que albergan 2.000 apartamentos residenciales. También hay 2 personas en estado crítico y varios bomberos entre los heridos. La cadena de televisión local TVB informó que el complejo se encontraba en obras de renovación importantes y algunas estructuras estaban cubiertas con andamios de bambú. Más noticias. El paso de 2 ciclones tropicales causa zozobra en Tailandia, Malasia e Indonesia. El gobierno tailandés reportó que al menos 33 personas perdieron la vida a causa de las inundaciones provocadas por los fenómenos climáticos. Por su parte, los servicios de emergencia de Kuala Lumpur y Yakarta trabajan a toda velocidad para evacuar a la población civil de las zonas de riesgo y con miras a una posible llegada a tierra de los ciclones. Diego Bassani nos trae los detalles. 2 ciclones azotan al sudeste asiático. Grandes precipitaciones provocaron fuertes inundaciones en Tailandia, dejando varias decenas de muertos. El fenómeno climático golpea principalmente al sur del país. Las autoridades gubernamentales y los servicios de emergencia hacen todo lo posible para evacuar a los enfermos de los hospitales y piden a la población civil estar en situación de alerta. Alerta meteorológica final de Tailandia. Un sistema de baja presión trae lluvias intensas a muy intensas en 7 provincias del sur. Esté atento a inundaciones repentinas y escorrentías. Las olas en el Golfo alcanzan los 2 metros de altura. Navegantes, tengan precaución. Las fuertes precipitaciones también dejaron afectaciones en Indonesia y Malasia, países en donde los gobiernos han tenido que evacuar a miles de personas cuyas viviendas quedaron bajo el agua.
Quería intentar recoger mis pertenencias en mi casa. El agua ya estaba alta, justo por encima de mi cintura, cuando entré en la casa, pero mi esposa y mi suegra necesitaban que les consiguiera su medicina. Por eso estaba pensando en cómo podría salvar mis cosas. La Agencia de Meteorología de Indonesia explicó que la emergencia en la región es producto del paso de 2 ciclones tropicales en la zona. El ciclón tropical Koto se encuentra actualmente cerca de Filipinas. Los dos sistemas activos en Yarikoto parecen estar influyendo en los patrones climáticos en el norte, incluyendo Malasia y Tailandia. Estas condiciones pueden estar vinculadas a la interacción entre los dos ciclones. Sumado a esto, los servicios climáticos han instado a los ciudadanos a extremar las medidas de cuidado ante la posibilidad de que los ciclones toquen tierra. El presidente de taiwanés, Lai Ching-te, anunció que su gobierno propondrá $40.000 millones adicionales en gastos de defensa durante 8 años, con el objetivo de disuadir una posible invasión china. El paquete de financiación no solamente traerá significativamente nuevas adquisiciones de armas desde Estados Unidos, sino que también mejorará considerablemente las capacidades de Taiwán. Así lo declaró al menos un alto funcionario taiwanés al Washington Post. Los anuncios se produjeron mientras aumentaba la tensión por la isla entre Tokio y Beijing tras las declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, quien sugirió que Japón podría intervenir militarmente en cualquier ataque contra Taiwán. La posición de China de oponerse a los vínculos oficiales e incluso militares entre Estados Unidos y Taiwán es coherente. Las autoridades del Partido Democrático Progresista, en los intentos de Taiwán de resistir la unificación y buscar la independencia por medios militares, nunca tendrán éxito. Y Estados Unidos aumentó el traslado de aviones, tropas y equipo militar a la base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico, en medio de las tensiones con Venezuela. Pues la isla se ha convertido en una plataforma estratégica tras la declarada guerra contra el narcotráfico de la administración de Donald Trump, que desplazó un submarino, aviones F-35, helicópteros, drones y más de 10.000 tropas a la región, sumadas al mayor portaaviones del mundo, un despliegue visto por Caracas como un esfuerzo que busca propiciar un cambio de régimen. Veamos el informe de Jesús Yajure. Jets caza F-35, helicópteros de combate y aviones de carga despegan y aterrizan en la base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico. En las instalaciones militares aumenta un volumen de actividad no visto en años. En su día, el Centro de Operaciones Militares Estadounidenses en el Caribe, la base cerró en 2004 tras el cese de los ejercicios militares en la isla de Vieques. Tras las tensiones con Venezuela, ha sido al menos en teoría reabierta. El despliegue militar estadounidense en el Caribe comenzó en agosto, con el envío de aviones de combate F-35, 13 buques de guerra y 5 de apoyo, submarinos nucleares y miles de soldados. El Comando Sur ha atacado al menos 21 embarcaciones acusadas de transportar drogas, en los que han muerto al menos 83 personas. Movimientos militares que refuerzan la tensión entre Estados Unidos y Caracas por la presencia militar de Washington en el Caribe para, según la Casa Blanca, luchar contra el narcotráfico. El lunes, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, visitó la base en Puerto Rico y el martes viajó a Trinidad y Tobago. Se trata del principal oficial militar de Estados Unidos, al tiempo que se espera la visita este miércoles del secretario de Guerra Pete Hegseth a República Dominicana. Acciones diplomáticas y militares que causan preocupación en Caracas, donde el martes seguidores del gobierno marcharon contra lo que califican como una amenaza. El día que ellos intenten algo contra Venezuela van a saber la respuesta de un pueblo. La gira de altos oficiales estadounidenses en la región ocurre después de que 4 funcionarios estadounidenses dijeran a la agencia Reuters que Estados Unidos está listo para una nueva fase de operaciones militares relacionadas con Venezuela. Vamos en directo a París. Allí la conexión es con nuestra periodista Erika Olavarría para hablar sobre la reforma de las pensiones, porque este martes el Senado rechazó la suspensión. Erika, saludo para ti, buenas tardes allí en París. ¿Cómo sigue este tema? ¿Se logrará aplicar la medida?
Esa es la gran pregunta, Ángela. Recordemos que esta medida hace parte del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social. En Francia hay 2 presupuestos, ese es uno de ellos y muy importante. Ambos tienen que estar aprobados antes de fin de año y aquí en la Asamblea Nacional, donde yo me encuentro, hay gran problema justamente para intentar un acuerdo entre los diputados y también lo hay en el Senado. Pero el Senado es de mayoría de derecha, por lo tanto, cuando esta medida que fue aprobada aquí en la Asamblea Nacional hace 2 semanas llegó al Senado, pues estos la han rechazado y la han sacado de este proyecto de presupuesto. Como digo, el Senado es de mayoría de derecha, la derecha se opone a eliminar esa polémica reforma que aumentó la edad de jubilación de 62 a 64 años. Aquí, en cambio, el gobierno la había aceptado, había sido el acuerdo que logró con los socialistas para que ellos no censuraran el gobierno de Sébastien Lecornu. Era algo que pedía el Partido Socialista, que se eliminara la reforma, pero luego llegaron a un punto intermedio que es la suspensión hasta el año 2028 y gracias a eso el gobierno Lecornu se salvó y el proyecto había sido aprobado aquí en la Cámara de Diputados, pero ahora los senadores dicen no a esta medida. Bueno, esto tiene que volver nuevamente a la Cámara de Diputados, que podría volver a restablecer esa medida, pero evidentemente es una mala señal con respecto al acuerdo que hay entre senadores y diputados para aprobar estos 2 presupuestos, como digo, y que luego se tienen que ver las caras en una comisión mixta paritaria si no hay acuerdo en los debates. En el Senado, Bruno Retailleau, que recordemos era el ministro del Interior del Partido Derecha, los Republicanos, se felicitó, dijo que en realidad esa suspensión de la reforma de las jubilaciones era una capitulación del gobierno frente a la izquierda, frente a los socialistas, por lo tanto él está contento. Lo que hicieron también los senadores es que rechazaron también el congelamiento, o más bien restablecieron el congelamiento de las pensiones que había sido eliminado aquí en la Cámara de Diputados, pero sin embargo dijeron que van a mantener ese reajuste de las jubilaciones con la inflación para las pensiones de menos de 1.400 euros. Entre todo este debate por los 2 proyectos de presupuesto ha entrado también a hablar el presidente Emmanuel Macron, que justamente ya ve que la situación comienza a complicarse, se empieza a hablar de la posibilidad de un presupuesto por ordenanza, esto quiere decir sin voto en la Asamblea. Recordemos que el primer ministro se comprometió a no aprobarlo por decreto. Se están buscando alternativas si no hay acuerdo entre diputados y entre senadores. Emmanuel Macron dijo que más que preocuparse de la situación económica, los diputados deberían ocuparse y buscar compromisos aquí en el seno de la Asamblea Nacional. También habló el secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, que fue uno de los artífices de ese acuerdo para aprobar esa suspensión de la reforma de jubilaciones. Él dijo que sería muy triste si los diputados no se ponen de acuerdo en un Parlamento sin 49-3, es decir, sin aprobación por decreto, que no se logre un acuerdo político para tener un presupuesto de la nación. Bueno, Erika, eso es un tema. Por otro lado, en Francia hay una gran polémica ahora por una encuesta sobre el Islam y la relación del país con los musulmanes. ¿De qué se trata? Sí, recordemos que siempre ha sido bastante polémica, sobre todo en algunos sectores, la derecha, la extrema derecha. En este país hay un 10% prácticamente de la población que tiene confesión musulmana, pues ha salido una encuesta que se realizó sobre todo entre los jóvenes musulmanes, entre 1.000 personas de un total o un universo previsto del que fueron elegidos de 14.000 personas. Decía yo, son 10 millones en el país, pues esa encuesta dice que entre los jóvenes de 15 a 24 años un 87% se considera religioso, un 67% dice que reza una vez al día al menos, un 83% que respeta el Ramadán, es decir, el mes de ayuno de los musulmanes, y un 81% dice que piensan que la religión es más importante que la ciencia, y un 46% que la ley musulmana, la Sharia, podría ser más importante que la ley del Estado. Según el director de Política y Actualidad del IFOP, que es el Instituto de Sondeos que realizó esta encuesta, él se llama François Kraus, esto demuestra la reislamización que hay en Francia estructurada, dice él, con normas religiosas muy rigurosas y con un proyecto político
islamista. Bueno, esto ha generado gran reacción en el mundo político. Por una parte, Jordan Bardella, de la extrema derecha, decía que esto es el producto de 30 años de inmigración descontrolada que ha traído a Francia culturas que no son las mismas que las de este país. Sin embargo, en el otro lado, el rector de la gran mezquita de París dice que esto es una estigmatización de los musulmanes, que son preguntas que están mal hechas solamente para generar miedo. También Mathilde Panot, de la Francia insumisa de la izquierda radical, dice que esta encuesta está hecha de manera poco seria y que en realidad está comandada por la extrema derecha. Justamente detrás de esta encuesta se encuentra una publicación, se llama Pantalla de Descanso. Es una publicación que dice que trabaja contra los fanatismos, pero básicamente publica muchas noticias en contra de Qatar, por ejemplo, que es el gran enemigo de los Emiratos Árabes Unidos, Emiratos Árabes que son también muy cercanos al director de la publicación y a varios de sus colaboradores. Lo cierto es que varias autoridades musulmanas de Francia, de los consejos de culto musulmán de Francia, consejos departamentales, han interpuesto una denuncia contra quien resulte responsable. Por su parte, el IFOP, el Instituto de Sondeos, también ha respondido con una denuncia porque dice Kraus, el director, ¿no es cierto?, de Política y Actualidad, que está preocupado por la gente que trabaja en la encuestadora. Él insiste que ha sido una encuesta hecha de manera seria y objetiva. Hay algunos sociólogos que dicen que quizás la encuesta puede ser muy amplia y el universo del que se hizo la encuesta es correcto. Sin embargo, las interpretaciones de los resultados pueden ser tendenciosas. Lo mismo dice entonces también Mathilde Panot, de la Francia insumisa, dice que también no hubo definiciones claras para las personas, que por ejemplo la palabra sharia, es decir, la ley musulmana, se incluyó en las conclusiones, pero que no se le hizo esa pregunta a las personas. En fin, hay toda una polémica contra este estudio que en realidad tiene además unas conclusiones que son bastante alarmantes. Pues Erika, muchas gracias a ti como siempre por la información y por ampliarnos sobre todo sobre este estudio pues tan interesante y tan alarmante. Vamos ahora con nuestro reportaje en foco de esta mañana. En Vietnam, el delta del Mekong se ve gravemente amenazado por el calentamiento global, aunque por sí solo proporciona el 50% de la producción alimentaria nacional. Sufre de lleno el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada que debilitan los arrozales, y el paisaje además está cambiando y con él todo el equilibrio en una región total. Reportaje de William de Tamaris Aruna Pupuri y Melody Sforza. El agua sabe mal, está salada. Este agricultor en el sur de Vietnam ha visto cómo sus rendimientos de arroz han disminuido constantemente durante los últimos 5 años. Solo el año pasado perdió el 40% de su cosecha. La sal del mar ha llegado ahora a nuestros campos, dañando las plantas de arroz y sus granos. Destruye toda la cosecha. El arroz aquí está arruinado. Miren esto, se ve tan débil. Los arrozales contaminados por sal se vuelven infértiles y en esta parte de Vietnam el culpable es el cambio climático. El nivel del mar está subiendo entre 3 y 5 milímetros al año. Como resultado, el agua salada se filtra cada vez más tierra adentro y a través de las llanuras del delta del Mekong. Los 18 a 20 millones de vietnamitas que viven en el delta del Mekong dependen de él para su sustento. El agua salada no solo amenaza el arroz, los peces también están en riesgo. Una universidad en el sur de Vietnam estudia estos cambios en asociación con un instituto francés de investigación agrícola. Capturaremos peces con diferentes niveles de salinidad y después los peces mostrarán las adaptaciones, los cambios en sus necesidades según los distintos tipos de salinidad. Combinan investigación en laboratorio y trabajo de campo. Estos científicos realizan viajes regulares en barco a una pequeña isla, donde han descubierto otro problema, el aumento de la temperatura del agua, nuevamente impulsado por la crisis climática. Y están preocupados, ya que el agua más cálida está llevando a la extinción de ciertas especies de peces. Realizamos nuestros experimentos con bagre. Aquí se centran en el bagre, el pez más emblemático del delta. En 2024, Vietnam produjo alrededor de 1,6 millones de toneladas de bagre, lo que representa el 42% de la captura mundial.
Para el Pangasius, el rango máximo aceptable de temperatura es de 35 grados centígrados. Durante los últimos 2 años hemos monitoreado la temperatura del agua en estanques de Pangasius en Vietnam y Camboya y hemos notado que en verano llega hasta 37 grados, es decir, 2 grados por encima del nivel máximo de tolerancia. En respuesta al aumento de la temperatura del mar, muchos habitantes del delta están recurriendo a una nueva forma de acuicultura. Es una alternativa sostenible para los agricultores que ya no pueden cultivar arroz. En la provincia de Cà Mau, enormes granjas acuícolas cubren más de 300.000 hectáreas de tierras que antes se usaban para cultivar arroz. En estos estanques, las algas ayudan a enfriar el agua, mientras se crían peces y camarones juntos. Es un ecosistema autosostenible en el que cada especie apoya a la otra. Cuando los camarones producen desechos, los recuperamos junto con el agua de sus estanques, que contienen nutrientes. Luego bombeamos esa agua al tanque de peces. Las algas continúan purificándola y pronto vuelve a estar clara. Este antiguo agricultor de arroz no tiene dudas de que la acuicultura es la clave para sobrevivir en el delta del Mekong. Proporciona un ingreso estable, mayor que el cultivo de arroz, y no es tan vulnerable al cambio climático. El Mekong enfrenta 2 crisis: el aumento del nivel del mar y una creciente escasez de agua dulce. Su situación se agrava por las enormes represas construidas río arriba, cerca de la fuente del río. Este experto señala en dirección a China, aunque no la menciona por su nombre. Algunos países río arriba han construido represas hidroeléctricas. Esto altera drásticamente el flujo natural del río y reduce la cantidad de sedimentos que llega al delta inferior. Como resultado, las tierras agrícolas aguas abajo son cada vez menos fértiles. El mensaje de los científicos es claro: salvar el delta del Mekong es una emergencia ambiental. Están en juego los medios de vida de más de 60 millones de personas en Asia que dependen directamente de la madre de todos los ríos. Vamos a realizar una pausa, ya volvemos con Directo a América. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.